Sí, quiero saber, para oficializar este listado, ¿se hicieron una especie de concilios para esto? ¿Se reunieron obispos para decidir, después de un previo estudio, cuál va y cuál no? Ese fue el mecanismo correcto, Gabriel, que se implementó para decir qué libros eran o no eran inspirados. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables, los autorizados, Gabriel, para decir sí o no a X o Y libro? Fueron precisamente los concilios. ¿Qué es un concilio? Y bueno, aclarar esto porque de esto dependió o depende del listado de libros inspirados o no inspirados. Un concilio es la asamblea, la reunión de obispos cristianos de todo Occidente y Oriente. Y todavía la iglesia protestante no existía, era una sola iglesia. Así es. La iglesia primitiva era una sola. Se producía un concilio. Un concilio ecuménico. Ecuménico. ¿Por qué ecuménico? Ecumené. Porque estaban todas las iglesias representadas, tanto de Oriente como de Occidente. O sea que estos concilios tuvieron mucho peso histórico, porque era toda la cristiandad que apoyaba. O sea que estos concilios también tuvieron mucho que ver en la canonización de los libros. Claro que sí. ¿Cuál fue el primer concilio para esto? El de Hipona. Concilio de Hipona. El famoso concilio de Hipona. ¿Dónde queda Hipona? Hipona queda al norte de África. Fue la ciudad donde un gran teólogo ejerció su obispado. Y usted sabe a quién me refiero muy bien, Gabriel. Agustín de Hipona. Aunque él nació en Tagaste, pero ejerció su pastoral en Hipona, que queda al norte de África. ¿Y este concilio en qué año se dio, Yatense? Se dio a principios del siglo IV. A comienzo del siglo IV. Ahora, el concilio de Hipona se reunieron y fue el primer concilio que trataron como tema fundamental de ese sínodo de obispos el listado de libros. Y mire, Gabriel, en ese concilio solamente se aceptaron 25 libros. De los 27. De los 27. ¿Cuáles quedaron fuera? Quedaron fuera dos. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Y Hebreos, o no? No, y Santiago. Santiago otra vez. Santiago. Ahora, ¿por qué esos dos quedaron afuera? Esos 25 primeros libros se llamaron los proto-libros canónicos. ¿Qué significa proto? Primero. Canon. Entonces, el concilio de Hipona hizo el primer listado de libros inspirados, que fueron 25. O sea que en el primer concilio no entró Apocalipsis ni Santiago. Primero, ¿por qué no Santiago? Supuestamente Santiago contradecía la teología paulina de Romanos. Porque Santiago como que presenta una fe por obras. Así es. Y Romanos o la teología paulina presenta una salvación por gracia. Por gracia. Entonces, esa contradicción hizo que descalificaran en un primer momento el libro de Santiago. ¿Por qué Apocalipsis? Por el capítulo 20, en los primeros versículos donde se habla sobre el milenio. Entonces, la iglesia de aquel entonces estaban luchando contra las sectas que hablaban del milenio. Y la iglesia primitiva nunca aceptó el milenio como una doctrina. Vieron al milenio como una apostasía inclusive, como una herejía. Entonces, Apocalipsis hablaba del milenio, y el hecho de hablar del milenio contradecía la sana doctrina que profesaban en aquel entonces. Y también otros puntos que no les gustaba de Apocalipsis. Habían otros puntos que nunca les cuadró de Apocalipsis y lo descartaron como libros inspirados. Entonces estamos hablando, nuestros amigos televidentes, del concilio de Hipona, ¿verdad? Y entonces en el norte de África en el siglo IV. 25 libros fueron aceptados como canónicos. Sí. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Hay un segundo concilio donde son integrados? Ahora, antes de contestar a su muy buena pregunta, en un próximo concilio que ya son incluidos, permítame decirle algo a Gabriel muy importante. Unos libros pasaron con las justas, porque uno del sistema para considerar un libro inspirado, primero habían el sínodo, abrían el debate, comenzaron a estudiar libro por libro, y empezaban como se llama ahorita, las impugnaciones. Un obispo impugnaba que este libro no debía estar en el canon, otro decía que sí, bueno, y al último había votación. La votación. O sea que si ganaba, o sea, si tenía una aceptación más del 70%, era considerado como inspirado. Pero hubieron libros que ganaron con la mínima votación, como la Carta de los Hebreos,
como la segunda y tercera de Juan, como la segunda de Pedro, como el libro de Judas. ¿Por qué la carta de Judas ganó con las justas y parece que no iba a calificar como libro inspirado? ¿Sabe por qué? Porque la carta de Judas, argumentaban los padres conciliares, cita un libro apócrifo. ¿Cuál yo te decía? El libro de Enoc. La carta de Judas cita a Enoc. Y al citar a Enoc es como darle categoría inspiracional. Por eso no querían incluir a Judas como libro inspirado. Ahora, la carta de los hebreos. ¿Por qué los hebreos? Porque los hebreos fue escrito por un sacerdote judío. Posiblemente, o tiene mucho contenido judío. Por eso no lo querían considerar como inspirado. Hasta que por fin dijeron, no, fue escrito por Pablo. Y porque le consideraron autoría paulina, por eso lo aceptaron como libro inspirado. Ahora, bueno, y ya dije que Apocalipsis fue sobre el tema del milenio. Ahora, hubo un segundo concilio. Porque los obispos de Occidente sí querían incluirlo en el canon Apocalipsis de Santiago. Los obispos de Oriente no. Y se produce un segundo concilio para tratar el tema del canon, que se llamó el Tercer Concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, a finales del siglo IV. En este concilio, y Cartago justamente quedaba en África. Así es. Al norte de África. En el concilio de Cartago decidieron incluir Apocalipsis y Santiago. Es lo que se llama libros deuterocanónicos, que están en un segundo canon. Deutero es segundo, o también repetición. Segundo canon. Ay, mire, Apocalipsis ganó por un voto de lo permitido. Interesante. Ganó por un voto. Pero fue incluido, gracias a Dios. Es un libro lindo, de esperanza. ¿Quiere decir entonces que en el 397 se cerró el canon o hay un tercer concilio? No. Se puede decir que en el 397 se cerró el canon en cuanto a los 27 libros inspirados. Ya. Ay, mire, yo estoy muy contento que Apocalipsis haya sido incluido en el canon, porque es un libro extremadamente revelacional, inspirado. Es un libro de consolación para una iglesia que estaba siendo perseguida. Para una iglesia que estaba siendo perseguida. Yatensi nunca menciona a la Iglesia Católica. Esa iglesia que estaba siendo perseguida era la que está en estos concilios. Y se llama la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica no fue fundada por Constantino. Porque si hubiera sido fundada por él, nunca hubiera sido perseguida. La persecución terminó cuando llegó Constantino. La iglesia, hermosa, santa. Es la Iglesia Católica que viene desde el año 33 predicando el Evangelio. Año 33 cuando Cristo la fundó. Con esto se derrumba toda teoría protestante. Jaque mate. Para una iglesia que estaba siendo perseguida. Y que habla sobre los eventos futuros. Qué lindo libro, que vamos a... ya hay la autorización para que en un futuro hablemos una serie de programas que va a venir. Va a haber una serie de programas sobre Apocalipsis. Eso ya vamos anunciando. Ahora bien, resulta que los obispos que tenían doctrinas de Arrio no quedaron conformes que se hubiera incluido Apocalipsis y Santiago. No quedaron conformes. Empezaron a debatir sobre el criterio que usaron los padres del concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, de haber aceptado o no equilibrio y haber rechazado otros libros. Entonces pidieron otro concilio, me imagino. Ahora, hay un problema acá muy técnico, Gabriel. Que no solamente aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento, también aceptaron los libros del Antiguo Testamento. En el 397. ¿Sí? No sabían si aceptar el concilio de Yanian del Antiguo Testamento o el concilio alejandrino del Antiguo Testamento. Porque el concilio de Yanian solamente aceptaban los famosos 39 libros del Antiguo Testamento, y el concilio alejandrino aceptaban los 39 más los libros apócrifos como Macabeo, Sabiduría, Judith, etc. Tobías. Entonces, el concilio tercero de Cartago aceptaron el concilio
alejandrino del Antiguo Testamento. O sea, que incluía los 39 libros, más los otros 7 libros que los consideraban como libros apócrifos. Tremendo, ¿eh? Y esto despertó una polémica entre Oriente y Occidente. Me imagino. Y más también el tema de Apocalipsis, que tuvieron que convocar Un tercer otro concilio, el Cuarto Concilio de Cartago. Se llama Cuarto Concilio de Cartago, celebrado en el año 419 después de Cristo. En el Cuarto Concilio de Cartago se aceptó lo decidido, se ratificó lo pactado en el Tercer Concilio de Cartago. Aceptar el Antiguo Testamento, tanto los libros, los primeros libros de Yania, aceptados por el Concilio de Yania, y también aceptar los libros aceptados por los judíos de habla griega en Alejandría, o sea, como Tobías, Macabeo, etcétera, etcétera. Ratificaron. Pero también siguieron existiendo guerras entre ellos. Hubo inconformidad, inclusive algunos obispos de Occidente y de Oriente decían que ellos no aceptaban Apocalipsis, ni Santiago, ni Hebreos, y que tampoco aceptaban el libro de sabiduría, ni el libro de Tobías, etcétera, etcétera, hasta que se produjo un concilio muy definitivo. Debe ser el Cuarto Concilio. Sí, el Cuarto Concilio de Toledo, ya en España, se celebró en España, el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por un gran doctor de la Iglesia, Isidoro de Sevilla. ¿En qué año fue esto, ya 633 después de Cristo. Y este concilio fue mucho más radical, Gabriel. Anatemizó, bajo la amenaza de excomunión, todo aquel que no aceptara todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es más, hubo una dedicatoria, decía el concilio, todo aquel que no considere como inspirado al Apocalipsis o a Santiago, anatema sea. Y con so pena de ser excomulgado del seno de la Iglesia. O sea que fue un concilio mucho más radical. ¿Pero este concilio del 633 también aceptó los 39 del Antiguo Testamento? Sí, lo aceptó los 39 libros, más también los libros. Ah, también los apócrifos. Es por eso que la Iglesia Católica hasta el día de hoy los acepta. Así es. Está en sus Biblias, de hecho. Sí, como ellos no lo llaman libros apócrifos, no, lo llaman deuterocanónicos, porque ellos reconocen, le dan mucha autoridad. El concilio que hicieron sobre el Antiguo Testamento los judíos de habla griega en Alejandría, que fue un siglo después del concilio de Yania en Palestina o en Israel, que aceptaron los 39 primeros libros. Correcto. Es decir, entonces, que el 633, y se nos acaba el tiempo, se debe considerar como la fecha oficial en que se canonizó los libros del Nuevo Testamento. ¿Así es? Técnicamente sí, aunque hubieron otros concilios posteriores, como el Concilio de Trento o el Concilio Vaticano I. Estos concilios fueron después de que ya estaba la Iglesia dividida. Ya había la familia protestante evangélica y seguía la familia católica. Apenas nos queda un minuto, me parece, Yatensi. ¿Qué crees que hemos aprendido en estos programas respecto al canon del Nuevo Testamento? Bueno, aprender algo real, que el canon, que los libros inspirados no aparecieron de la noche a la mañana, no bajó un angelito diciendo, cristianos, estos son los libros que deben creer, no, que la formación del canon fue un proceso histórico, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo. Eso quería ratificar. ¿Estuvo Dios en todo esto? Claro, para mí sí. Dios estuvo en esos concilios con su majestad el Espíritu Santo, iluminando a los padres, a los santos obispos de los concilios, diciendo qué libros deben ser considerados y qué libros no. En todo ese mover histórico estuvo Dios presente ahí, dando su huella imborrable, la huella divina, a través del Espíritu Santo. Amén.